pues debe de estar muy al pendiente de todo lo que acontece en el pueblo de Dios. Y esta crisis pues le atañe al pueblo de Dios, esta vacuna le atañe al pueblo de Dios, y por lo tanto no es algo que la iglesia pues va a permanecer ajena, sino Marco, ¿cuál será entonces la voz, cuál es la postura de la iglesia, por ejemplo, en torno a la vacuna? Fíjate que pues algo que es muy evidente pues es que la crisis se está agudizando. Por ejemplo, pues se dice que ya los hospitales están llenos. No queremos ser alarmistas ni amarillistas, pero pues sí es una realidad que con estas fiestas decembrinas pues la pandemia se desató, la enfermedad se desató, los contagios han ido en aumento. Pues las autoridades nos han dicho que ya son desde meses atrás que la curva se está aplanando, que ya va a empezar a disminuir, pero la realidad es que no, la realidad, las estadísticas nos dicen que los contagios van en aumento. Entonces, pues queremos compartir con ustedes en esta tarde, en concreto, cuál es la voz de la iglesia ante esta nueva vacuna. Marcos, sabemos que hay mucha incertidumbre en torno a la vacuna. Dalit, seguramente hemos escuchado pues algunos comentarios que surgen pues con justa razón de la incertidumbre que tiene la gente ante esta vacuna. ¿Qué es lo que hemos escuchado, Marcos? ¿Qué dice la gente? Por ahí hablan de un chip que se quiere incrustar, hablan de que no es buena, en fin, ¿qué podemos decir, Marco? Juan Pablo, pues muchas cosas de repente chistosas, porque incluso no sé si recuerdas cuando empezó la pandemia y que te ponían esa pistolita en la frente y la gente empezó a decir que te borraban las neuronas o que te quitaban neuronas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, son cosas que obviamente lo que desconocemos nos causa mucha incertidumbre, nos causa mucho miedo. Son reacciones, pienso yo, que muy normales ante las cosas que desconocemos, y también afecta mucho el hecho de que los medios de comunicación, las personas se forman en el Facebook, se forman en los memes que leen y no leen más, o sea, les hacen caso incluso a esos mensajes en cadena que nos llegan a todo mundo, y la gente se va haciendo una idea, a veces equivocada, errónea, de lo que debería ayudarnos a todos. Es importante, hermanos, que seamos pues abusados con la información que leemos. Fíjate que el padre comentaba algo en la mañana, en la celebración, y decía pues que no debemos de creer todo lo que leemos, porque muchas cosas tienen este estilo, Juan Pablo, como tú lo has dicho, amarillista, tienen el estilo de una ideología muy personal de alguien, no es una verdad que se proclame y que sea auténtica, son a veces ideas de algunas personas o de una persona o de alguna institución que confunden muchas veces a las personas. Y hoy pues podemos escuchar muchas posturas distintas de personas que se quieren vacunar, de personas que no se quieren vacunar, de personas que a lo mejor ni les va ni les viene, ¿no? Cualquiera de estas cosas. Pero es importante, hermanos, que sí tengamos cuidado lo que leemos y nos informemos. Ciertamente, el Papa advertía, dice el Papa, desde el punto de vista ético, todo el mundo debe vacunarse, porque no solamente pones en peligro tu salud, tu vida, sino también la de los otros. Entonces, cuando hablamos de protegernos, y miren, hay muchas personas que ni siquiera usan el cubrebocas, y muchos lo hacen con un sentido de orgullo, con un sentido de, no sé, pues, o sea, a mí no me va a pasar nada, y me importa muy poco usarlo. Pero ¿qué es lo que hacen con esa actitud? Pues exponer a las otras personas que sí se cuidan o que quieren estar bien. Ya hemos nosotros tenido experiencia de personas muy cercanas que han pasado por esta situación, y en la iglesia al menos ha habido muchas muertes, y los que han sobrevivido pues han tenido que pagar mucho dinero para poder salir de esta situación. Entonces, hermanos,
Este consejo del Papa pues se los damos a ustedes, ¿verdad? Porque también es la postura de la Iglesia, que debemos vacunarnos para no poner en peligro nuestra salud y para cuidar también a las demás personas. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Efectivamente, Marcos, también en su mensaje de Navidad, pues antes de impartir la bendición, en Roma, el Papa Francisco también lanzó un llamado a la comunidad internacional solicitando vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados de todas las regiones del planeta. Es importante pues este mensaje porque efectivamente, como lo comentan, pues también cuidémonos nosotros y cuidemos al prójimo, que es el próximo a ti. Así es, pues sabemos que se dice mucho, ¿no?, en torno a esta vacuna. Pues están los cuestionamientos, ¿es segura? ¿No me va a pasar nada? ¿Qué reacciones puede tener? Pues hay algunos incluso hasta extremistas, ¿no?, que dicen, no voy a dejar que me pongan la vacuna porque en la vacuna viene el virus y en lugar de aliviarme, pues me va a enfermar. Sobre todo, pues quienes... personas mayores, ¿no?, que padecen alguna enfermedad crónica, existe este temor. Pero ciertamente, Marco, pues recordaste muy bien lo que dijo el padre por la mañana, el hecho de ser muy críticos y ver de dónde viene la información que me están diciendo. Y pues bueno, es mucho lo que se dice, pero aquí queremos abordar, y ya han introducido un poquito, pues qué es lo que dice la Iglesia. Y pues bueno, ya lo han mencionado. Primero, que el Papa Francisco pues propone, o más bien dice, que vacunarse es un deber ético. O sea, ¿por qué te tienes que vacunar? Por deber ético. Sabemos que un deber ético pues es algo que no te obliga, ciertamente, no estás obligado a cumplir un deber ético, pero por conciencia lo tienes que hacer. Entonces aquí, ¿por qué se dice es un deber ético? Pues bueno, no estás obligado a vacunarte, pero tienes el deber por ética, en razón de que te vas a proteger. Ahora, si tú no te quieres proteger, pues tienes que pensar en los otros, por lo menos para proteger a los demás. Entonces, Marco, yo creo que la postura de la Iglesia es muy clara en este sentido de la vacuna. ¿Es buena? ¿Es malo? O podríamos preguntarnos, ¿un cristiano, un creyente debe de vacunarse? Pues el Papa incluso hasta ha puesto el ejemplo, ¿no? Ya el Papa pues han recibido, el Papa Francisco junto con el Papa Benedicto, pues ya han recibido la primera dosis de esta vacuna. Entonces, en el sentido o hablando de qué dice la Iglesia, pues la postura es clara, ¿no? Es conveniente, así lo maneja, es deber ético, pues el vacunarse. Incluso pues en el mensaje de Navidad pues él decía, ¿no?, que invitaba a los científicos que pusieran empeño en sacar una buena vacuna, que pusieran empeño también en las autoridades, pues de que se distribuya la vacuna de manera equitativa. Claro que sí, Juan Pablo, y también el Papa pues pedía sobre todo a quienes se encargan no solamente de producir, sino también de distribuir las vacunas, pues que haya también esta equidad, porque mira, aquí están saliendo, pues a veces desgraciadamente sale el rostro de lo que es el ser humano. Muchos son acaparadores, muchos aprovechan para enriquecerse, imagínate, con el dolor humano, con el sufrimiento humano, con la carencia humana. Muchas empresas están aprovechando esta situación de las vacunas, porque sabemos que las vacunas se están desarrollando tanto en China, en Rusia, se están desarrollando en Estados Unidos, incluso de empresas alemanas, y obviamente pues la van a vender al mejor postor, aquel que pueda pagar, y las están acaparando. Tanto es así que hay países que son muy pobres, incluso hay un país que solamente recibió 25 vacunas, imagínate, y una de ellas era para el presidente, ¿no? Entonces, muchas personas se están quedando sin esta oportunidad. El Papa pide pues que ante esta situación haya vacuna para todos,
y sobre todo para las personas que son más vulnerables y necesitados en todos los rincones del planeta, ¿sí? El Papa pues está muy interesado en que todas las personas tengan la oportunidad de poder salvar su vida y que esto pues no sea que no sea un obstáculo el no tener dinero, digamos, para poderla adquirir. Imagínate, Marco, ¿sí? las dos caras de la moneda, ¿no? Aquí igual ya llegó, pues está viendo el plan de ahora sí que para aplicarla y todo, y en algunos lugares pues no la tienen, ¿no? Y los que la tenemos o posiblemente la podemos tener no quieran vacunarse. Pues es que ese es otro problema. Nosotros escuchamos aquí a la gente, no, yo no me voy a vacunar. Digo, pero a lo mejor ni vas a tener oportunidad de vacunarte. Hasta a lo mejor nos va a tocar comprarla por ahí. Vamos a tener que comprarla ciertamente, porque al menos aquí en México, hermano, les recordamos que el presidente autorizó la vacuna para el personal médico, solo para el personal médico, pero me parece que también se autorizó para 20,000 maestros del estado de Campeche, y que esto obviamente dejó fuera a paramédicos y personal de urgencias. Se supone que el presidente iba a poner la vacuna a todas aquellas personas pues que de alguna manera se dedican a la salud y que están al frente pues, directamente laborando con enfermos, y que obviamente pues son los que están como más en riesgo de padecer la enfermedad. Entonces ese era el plan, pero resulta que le puso pues la vacuna a 20,000 maestros del estado de Campeche, y esto fue no sé, ya lo calificaremos la sociedad si fue algo positivo o negativo, pero dejó fuera a paramédicos y personal de urgencias, personas que están pues sí encargadas de atender a los enfermos. Así es, Marco, pues es un poquito complejo este tema que estamos abordando, sin embargo, pues es una realidad, es algo que está viviendo. Pues sí, hay muchas personas que están pues renuentes, están desconfiando en torno a si se ponen o no se ponen la vacuna, y pues bueno, al final de cuentas, pues se da la libertad de elegir si lo haces o no lo haces, pero pues aquí lo que queremos dejar en claro pues es que la Iglesia recomienda que todo aquel que tenga la oportunidad de aplicarse la vacuna pues que lo haga, en razón de ese deber ético, en razón de prevenir un daño mayor. Y pues bueno, Marco, sabemos que pues todo lo nuevo pues siempre implica un riesgo, y sobre todo en este ámbito de la salud. Simplemente pues una operación, ¿no?, que tú te practiques, sabes que es algo que te conviene, sabes que es algo que va a mejorar tu salud, pero siempre está latente pues por ahí el riesgo que conlleva, ¿no? Lo mismo sucede con la vacuna, pero si tratamos de sopesar beneficios y lo opuesto, pues yo creo que es mayor el beneficio que lo contrario, ¿no?, que los riesgos o que los daños que pudiera traer esto. Sin embargo, pues insisto, es la libertad ante todo de cada persona, pero si queremos escuchar la voz de la Iglesia, lo que nos dice la autoridad, pues el Papa dice, es un deber ético que todo aquel que tenga oportunidad pues lo haga. Entonces, pues por eso el Papa también insiste en que vacunas para todos, y ya tú bien lo has mencionado, ¿no? Salen las vacunas, los países que tienen dinero acaparan, y a veces el hecho de que lleguen, por ejemplo, 25 vacunas a un país, pues no es tanto porque el presidente no se ponga las pilas, sino porque los países ricos acaparan, y entonces sucede lo que tú has dicho, ¿no? A lo mejor un país rico que adquiere millones de dosis, pues va a vacunar a la gente joven, va a vacunar a gente a lo mejor que no es tan indispensable, y aquellos países en donde no pudieron adquirirla, pues a quienes, pues la mayoría de gente que la necesita urgentemente, pues no tendrá acceso a ella. Por eso, bueno, estamos hablando, hermanos, de un imperativo moral, tanto para la industria farmacéutica como para los gobiernos, para las organizaciones internacionales,
el hecho de garantizar que las vacunas sean eficaces y seguras, no solamente desde el